Continuamos con el coloquio Tendencias económicas, financieras y de consumo para Europa y España en 2012. Implicaciones para la industria turística. Con la participación de José Luis Malo de Molina, director general del Servicio de Estudios del Banco de España. Rafael Domènech, economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research. Y Jordi Gual, director ejecutivo y economista jefe de La Caixa. Modera Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales. Buenas tardes. Déjenme que lo primero que haga sea mostrar mi agradecimiento un año más a Exceltur, a una institución muy respetable técnica, profesionalmente, por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes unos minutos de discusión, de cambio de impresiones sobre la situación económica, la situación financiera relevante para una industria de primera magnitud, tanto por lo que representa en la economía española, en las economías avanzadas, me atrevería a decir, como por la contribución que de forma concreta viene haciendo en los 2 últimos años al comportamiento de nuestro crecimiento y del empleo en la economía española. Es una satisfacción estar con todos ustedes, pero también es una satisfacción estar en compañía de los profesionales que han sido presentados, de José Luis Malo de Molina, de Rafael Domènech y de Jordi Gual, 3 profesionales en cuyas obligaciones está la de seguir el pulso de la economía global, de la economía más inmediata a los intereses de nuestro sector turístico, que es Europa, y desde luego de la economía española, del mercado español, donde los empresarios turísticos españoles tienen la mitad de su negocio medido por generación de ingresos de este sector. Si hubiera que hacer algún reproche a los responsables de Exceltur, este sería el tener que hablar ahora mismo de entorno económico, de evolución económica, porque créanme, no es el mejor momento para tratar de trazar un cuadro de perspectivas económicas, sobre todo si nos sujetamos al enunciado de esta mesa que acota al año 2012 las consideraciones que se pueden hacer, porque el año 2012 no va a ser un buen año en el conjunto de la economía mundial y no va a ser un buen año en el conjunto de la economía europea, particularmente en la eurozona. Y no va a ser, por ende, un buen año para la economía española. Sin embargo, es relevante hablar de esos entornos económicos porque no hay sector que se muestre más sensible al comportamiento de las unidades de consumo que el sector turístico. España tiene buena parte de sus clientes de este sector en la eurozona, en Europa, en la eurozona y fuera de la eurozona, y tomarle el pulso a cuál puede ser la evolución de la demanda, de los estados de ánimo de nuestros potenciales clientes, es la primera providencia que va a hacer esta mesa. Vamos a dividir las consideraciones en relación al esquema de perspectivas para el año 2012 en 3 bloques. En primer lugar, vamos a tratar de poner en común, yendo de lo general, de lo más general a lo más particular, cuál es el esquema de proyecciones que manejáis en vuestras instituciones sobre el comportamiento de la economía mundial y, en particular, de aquellos países que son relevantes para nuestros flujos turísticos, con especial atención a 2 variables, a los precios de las monedas entre sí, a los tipos de cambio, que es una variable muy significativa
en la cuenta de resultados de las empresas turísticas y también al precio del petróleo, que lo es para algunos operadores. El segundo escalón que os propongo es particularizar en Europa. Ya sé que a efectos turísticos tan importante o más que algunos países de la eurozona es el Reino Unido, pero lo que os pediría de alguna forma es que en vuestras consideraciones hicierais un comentario conjunto, tanto de las previsiones que manejáis para el Reino Unido como para el conjunto de la eurozona. Y la tercera particularización tiene que ver con nuestra economía. Y en nuestra economía, tan importante como tratar de anticipar cuál puede ser la evolución de la demanda, del consumo de las familias, es cuál puede ser el comportamiento de aquellas otras variables importantes en las cuentas de resultados de las empresas y, sobre todo, en las decisiones de inversión de las empresas. El crédito es muy importante en tres entidades como las vuestras, el supervisor y luego dos de las tres entidades más importantes por tamaño de nuestro país. Es clave tratar de anticipar si el crédito va a dejar de ser, si la ausencia de crédito va a dejar de ser una restricción al crecimiento empresarial, a la natalidad neta empresarial. Y desde luego en un sector como el turístico, que si tuviera crédito podría estar concretando decisiones de ampliación, decisiones de modernización. Por lo tanto, estos serían un poco los bloques que yo os propondría. Casi la duración que os sugiero asignéis a cada una de las intervenciones tiene que ver con la importancia relativa de los temas. Reservaros algo para el final y, en la medida de lo posible, procurar que las intervenciones sean ligeras. Si os parece, como son tres bloques de preguntas, empezamos las primeras por José Luis y seguimos por el mismo orden que os he presentado. José Luis, El Mundo. Bueno, quería empezar reiterando mi agradecimiento por la invitación a este acontecimiento, no solo por la entidad de la asociación, sino también por el momento en que tiene lugar, en donde, como ha dicho Emilio, pues el turismo es uno de los soportes con los que está contando la economía española y, por lo tanto, es muy satisfactorio y muy oportuno pues tener una discusión económica en este marco. Voy a ser breve en El Mundo porque entiendo que el interés de los temas que se han enunciado son crecientes. Es decir, haríamos mal si dejásemos sin tocar a fondo los temas de la economía española o sin entrar a fondo en lo que es hoy día el núcleo de preocupación mundial más importante, que no es otro que el de la crisis de la zona del euro y el impacto que esta está teniendo pues, en el mundo en conjunto, en el área del euro y en algunos países entre los que se encuentra sin duda el nuestro. Cuando se refiere a la coyuntura mundial, estamos en una situación de tendencia a la desaceleración, sin haber terminado de salir de la crisis del año 2008-2009 y sin haber alcanzado una recuperación suficientemente generalizada y vigorosa. El mundo tiende, de alguna forma, globalmente a perder intensidad en su ritmo de crecimiento, aun cuando quizá los últimos indicadores pudieran ser algo más alentadores, en el sentido de que a nivel mundial pues parece que no es claro que vaya a haber una recaída. Es decir, puede haber una inflexión y con cierta tendencia a la estabilización en esa inflexión en cuanto al crecimiento mundial. El mundo del petróleo es siempre un mundo complejo e influye mucho en el mundo. No es un área en donde un banco central tenga especial expertise y nosotros, cuando hacemos proyecciones económicas, nos atenemos a un supuesto técnico, es decir, simplemente qué dicen los mercados de futuro del petróleo, y hoy lo que los mercados de futuro del petróleo apuntan es a una estabilidad. Hay muchos especialistas que no creen en eso. Espero que los que me sigan en el uso de la palabra
pues se aventuren algo más a corregir lo que hoy los mercados no cotizan, por cierto, porque los mercados cotizan una cierta tendencia a la estabilización. Y respecto a la evolución de los tipos de cambio, pues de nuevo es un tema en el que resulta enormemente difícil hacer prospectivas. Desde el lado europeo, las tendencias recientes, como saben, han sido hacia una pérdida de valor relativa, modesta, de la moneda única en relación al dólar, y una tendencia que está arraigada de alguna forma en los propios problemas de crisis del área, que dejo para luego, y que depende de cómo se resuelva esa crisis, pues puede mantener o no esa tendencia hacia la depreciación de la moneda. En todo caso, a este nivel de intervención inicial yo me limitaría a decir que el movimiento reciente del área del euro, del tipo de cambio del euro, sin ser un problema para las perspectivas inflacionistas del área, que es algo que puede preocupar o que podría preocupar al BCE, en este caso no es así, no hay ningún motivo para que la tendencia a la depreciación del euro pueda ser un factor de preocupación, y por el contrario, este movimiento reciente del euro es uno de los factores de soporte y de estímulo a la actividad en el área del euro, que como luego veremos, pues es atraviesa por una situación también relativamente delicada. Muy bien. Rafa. Muy bien, Emilio. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para estar hoy aquí en este evento. El crecimiento mundial, ¿qué esperamos? Como decía José Luis, una ligera desaceleración. Estimamos que el crecimiento mundial pueda estar ligeramente por debajo del 4%, pero me gustaría destacar los siguientes elementos. En primer lugar, algunos países están viviendo una crisis de deuda, tanto soberana como del sector privado, y estos procesos tienen una digestión muy lenta, que duran muchos años. Y el hecho que haya puesto el énfasis en esto, en que algunos países están viviendo esa crisis de deuda soberana, significa que otros no, que el crecimiento va a ser desigual, va a ser muy desigual entre economías desarrolladas y economías emergentes, y también desigual dentro de las economías desarrolladas. Nosotros hemos identificado un grupo de países que denominamos Eagles, economías emergentes que van a liderar el crecimiento mundial, 10 economías que van a suponer más de un 50% del crecimiento en los próximos 10 años. Estas economías van a crecer por encima del 6%, por encima, por lo tanto, del crecimiento mundial. Estados Unidos estimamos que una horquilla entre 2, 2,5, y la eurozona posiblemente atraviese un escenario de ligera recesión. Por lo tanto, un crecimiento muy heterogéneo, muy desigual, en una situación de ligera desaceleración mundial. El tipo de cambio. Yo creo que no hay que perder de vista siempre el largo plazo, que es lo que nos dice lo que son las tendencias de largo plazo. Pues a largo plazo nosotros estimamos que el tipo de cambio de equilibrio entre el dólar y el euro pues debería estar aproximadamente en una horquilla entre 1,20 y 1,25, ¿de acuerdo? Y por lo tanto esto debería ser la tendencia natural del tipo de cambio, pero a corto plazo pueden ocurrir muchas cosas, muchos avatares, ¿no? A corto plazo lo más probable, lo cierto es que se mantenga esas tendencias, esas presiones depreciatorias. El tipo de cambio no es más que es un precio relativo entre dos monedas y por lo tanto se va a ver influido por lo que pase a ambos lados del Atlántico en el tipo de cambio euro-dólar, ¿no? Y lo cierto es que en Europa el riesgo soberano sigue siendo elevado, y el deterioro cíclico pues también apunta, ¿no?, a unas expectativas peores en Europa que en Estados Unidos. Es posible una depreciación más brusca, más fuerte, ¿no?, que nos pudiera llevar a un tipo de cambio incluso a la paridad 1,1. Bueno, para eso pensamos que tendría que ocurrir un accidente, un escenario que en principio nosotros consideramos poco probable, ¿no?, y que diera lugar pues, a un aumento muy considerable del riesgo soberano y a un contagio mayor del que estamos asistiendo hoy por hoy. Y en cuanto al precio del petróleo, yo creo que de nuevo hay que, igual que decía que con el tipo de cambio tenemos que mirar la perspectiva de largo plazo, con el precio del petróleo tampoco hay que perder esa perspectiva, ¿no? A largo plazo la tendencia es al alza, lo hemos visto en las últimas décadas. Si bien es cierto que esa tasa de crecimiento tendencial de largo plazo pues va a depender
dos factores. Por un lado, la demanda mundial, fundamentalmente por parte de países emergentes, y por otro lado, factores de oferta, en este caso progreso técnico, nuevos descubrimientos que estamos viendo, ¿no?, que están ocurriendo con cierta intensidad. A corto plazo, sin embargo, al igual que comentaba José Luis anteriormente, nosotros no esperamos grandes oscilaciones, grandes movimientos con respecto al precio actual, pero sí que creemos que es importante señalar que hay un riesgo ahí latente que nos podría llevar a un escenario de riesgo muy importante y que, sin duda, dentro de ese escenario de riesgo, el factor diferencial pues son todas las tensiones geopolíticas que ahora mismo pues, se concentran en Irán y en el posible bloqueo del estrecho de Hormuz, ¿no? De nuevo, creemos que ese escenario no es el que tiene mayor probabilidad, de hecho es el escenario de riesgo, pero hay que estar atentos a lo que pase ahí porque, aunque la probabilidad de que ocurra es pequeña, el efecto negativo que puede tener puede ser enorme, ¿no? Y, por lo tanto, en términos de valor presente descontado, es algo que tenemos que mirar. Jordi. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar de nuevo en Excel Tour para compartir esta, digamos, tertulia sobre la situación del entorno económico tras el almuerzo, de manera informal. Intervenir tercero significa que ya poco puedo añadir a lo que José Luis y Rafael han dicho sobre la situación internacional. Coincido, tal vez matizar algo en relación a los emergentes. Pienso que en los emergentes se enfrentan a una situación, estos países, difícil y compleja, porque la enorme liquidez que se está generando en el mundo occidental está fluyendo hacia estos países. Esa liquidez se genera en el mundo occidental para tratar de solucionar el problema de endeudamiento que tenemos, especialmente en Estados Unidos, el Reino Unido y la eurozona. En parte permite que vayamos pasando este largo proceso de desendeudamiento, pero en parte ese dinero se va al mundo emergente y corre el riesgo de alimentar burbujas, de alimentar excesivas apreciaciones de sus monedas, de desestabilizar economías que son las que ahora nos deben proporcionar el apoyo de crecimiento a nivel planetario. Por suerte, yo creo que los dirigentes de estos países aprendieron de la crisis del sudeste asiático en los años 90, finales de los 90, y tienen una gestión de su macroeconomía muy sofisticada. La semana pasada tuvimos la oportunidad de tener al gobernador del Banco Central de Turquía y está gestionando algo muy difícil, que es una moneda que flota libremente en los mercados, flujos brutales, repentinos de capitales viniendo de la eurozona o de Estados Unidos y la necesidad de controlar el objetivo de inflación que por ley tiene la autoridad monetaria turca. Y lo están consiguiendo con razonable éxito. Brasil, otro ejemplo de un país emergente con enorme potencial, sometido a los vaivenes de la situación monetaria internacional, a una inestabilidad que genera graves riesgos. Bueno, con instrumentos menos ortodoxos tal vez, pero también lo consiguen lidiar. China, otro ejemplo de un país que tiene que recurrir a estratagemas para conseguir el soft landing, el aterrizaje suave, y me parece que lo está consiguiendo con cierto éxito. Por tanto, la nota positiva es que el mundo emergente, que nos aporta el grueso del crecimiento mundial, parece ser capaz de lidiar con una situación de turbulencia internacional significativa. Sí, efectivamente, ¿no? Hay un elemento que señalaba Rafael que es relevante para la industria, para el sector turístico, y es la geopolítica. Tú lo destacabas como una potencial amenaza en el proceso de formación de precios de algunas materias primas, pero habría que subrayar, aunque fuera a pie de página, la ventaja que obtiene este sector, particularmente en España, precisamente, ¿no?, de esas perturbaciones geopolíticas. Uno podría decir que benditas tensiones geopolíticas, ¿no?, cuando el efecto desvío, por ejemplo, de países conflictivos, ha supuesto, según las propias estimaciones de Exceltur, en el año 2011, algo así como el 60% de los ingresos. Es simplemente una nota
para, digamos, compensar esa lectura más o menos adversa. Hablemos algo de Europa, y hablemos de Europa no tanto en términos demasiado genéricos. Ya sabemos que Europa está atravesando probablemente la crisis de identidad más seria desde que institucionalmente existe. Desde luego, la amenaza que sigue pesando sobre la eurozona está denunciando no solo pecados originales de la Unión Monetaria, sino limitaciones serias en el funcionamiento político de las instituciones europeas, pero también de las instituciones nacionales. Me gustaría que particularizarais un poco vuestro esquema de anticipación en las dos economías que más nos interesan. Luego hablaremos de España, pero claro, entre España, el Reino Unido y Alemania tenemos las 3/4 partes de la generación de ingresos de esta industria, ¿no? Ya sé que es difícil conectarlas, pero Jordi, tú mismo, Reino Unido y Alemania. Bueno, planteas un reto porque, en principio, la situación de las dos economías es muy diferente. Alemania forma parte del bloque del euro. Alemania, en su momento, llevó a cabo las reformas estructurales que han permitido al país tener una situación competitiva envidiable. A lo largo de la crisis, goza del beneficio de ser prácticamente el único tesoro con la credibilidad internacional y, por tanto, paga unos tipos de interés absurdamente bajos. Al mismo tiempo, el euro débil, pero coincido totalmente, cerca de su valor de paridad de compra. Por tanto, un euro en un precio muy razonable puede permitir a Alemania que su sector exportador en los próximos meses no se comporte mal. Pero claro, el grueso del mercado de Alemania es la propia eurozona y, por tanto, la crisis de la eurozona incide negativamente en su economía, que, como sabemos, en el cuarto trimestre ya entró en serias dificultades. Que entre Alemania en serias dificultades, yo creo que es en beneficio, en el fondo, del conjunto de la eurozona, puesto que cuando los alemanes vean que efectivamente también está en juego sus resultados económicos a corto y a medio plazo, probablemente estén dispuestos a dar el paso de dotar a la eurozona de instrumentos políticos acordes con la unión monetaria y, por tanto, de dar el paso de mayor soberanía fiscal compartida, que en definitiva es el mecanismo de solución que todos sabemos desde hace tiempo que es el que necesita la unión monetaria. En cuanto a la eurozona, quisiera simplemente resaltar que a mí me gusta distinguir lo importante de lo urgente. Lo importante es lo que acabo de decir, llegar a un pacto político de soberanía compartida en cierto grado dentro del conjunto de la eurozona. A lo mejor la presión de la recesión, más o menos cruda, que tengamos en los próximos 3 o 6 meses, puede provocar ese pacto político. Y pondrá de relevancia que el juego al cual ha estado jugando Alemania pues tiene sus límites, que uno puede apretar las tuercas hasta cierto punto. Me gusta distinguir lo importante de lo urgente. Lo urgente, yo creo que la intervención del Banco Central con la última subasta a 3 años ha sido un mecanismo muy adecuado para aliviar temporalmente los problemas urgentes crediticios y bancarios y financieros en el conjunto de la Unión. Pero el foco de las discusiones de la Unión debe centrarse en el problema importante de diseño de la Unión Monetaria, de ofrecer garantías a todos los inversores internacionales dentro y fuera de la eurozona de que haya un compromiso político absoluto de los líderes de la Unión. El Reino Unido, bueno, y en ese contexto he de decir que nuestras previsiones para Alemania coinciden con las que está estableciendo el consenso de un año malo, del orden de medio punto de crecimiento para el 2012. Y en Reino Unido, curiosamente, el consenso también está apuntando a un crecimiento de medio punto, a pesar de que el Reino Unido tiene una moneda que flota libremente y que, por tanto, podría llevar a cabo unas políticas monetarias y fiscales absolutamente libres que le permitiesen vadear el ciclo económico
con mayor éxito. Esto no es así, en parte porque el Reino Unido tuvo un impacto mucho más fuerte de la crisis financiera en su país, con el consiguiente también deterioro de sus cuentas públicas que obligan, aunque tenga moneda propia, a un proceso de consolidación presupuestaria exigente. Muy bien. Rafa. Muy bien. Alemania y Reino Unido, dos economías muy distintas, pero que a la hora de la verdad viven bajo el mismo paraguas de la Unión Económica y, por lo tanto, afectadas por ese entorno global del conjunto de la eurozona. De un conjunto de la eurozona del que yo destacaría al menos dos elementos. En primer lugar, que son los que los que están conformando ahora las expectativas económicas. Por un lado, el hecho de que simultáneamente en muchos países se estén llevando a cabo políticas de ajuste fiscal. Y el segundo elemento es que estamos viviendo momentos en los que las tensiones financieras están en máximos. Nosotros construimos en BBVA un índice de tensiones financieras y en estos momentos en la eurozona está por encima incluso de los niveles que se alcanzaron tras la crisis de Lehman Brothers. El ajuste fiscal tiene que hacerse, es ineludible desde nuestro punto de vista, se tiene que hacer de una forma rigurosa, pero se tiene que hacer como cuando uno corre el maratón, ¿no? Es decir, tiene que pensar que esto es una carrera a largo plazo, que hay que hacerla a ritmo y, por lo tanto, sin pausas, ¿no? Pero tratando de evitar correr mucho en unos periodos y poco otros, ¿no? Esa forma de correr, de acelerar y pararse, eso rompe el ritmo y es preferible hacerlo, como decía, sin pausa. De una manera, hace poco, Olivier Blanchard, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, lo definía con dos palabras que yo creo que eran bastante acertadas, slow and steady, ¿no? Que es como se corren, ¿no? los maratones, ¿no? Y mientras tanto, mientras esto ocurra, pues, insisto, tanto el consumo, la inversión, el consumo privado, la inversión en el conjunto de la eurozona, pero también en Alemania como en el Reino Unido, pues van a vivir en un clima de incertidumbre, ¿no? Decía que son dos economías muy distintas, Alemania y Reino Unido. Si yo tuviera que destacar en estos momentos dos aspectos que las distinguen y que de alguna manera pueden conformar la evolución económica del corto plazo, es que Alemania presenta muchos menos desequilibrios en términos de nivel de endeudamiento, tanto del sector privado como del sector público, en términos de déficit, también tiene un superávit envidiable de la balanza por cuenta corriente. El Reino Unido tiene muchos más desequilibrios, pero a cambio de eso tiene un instrumento muy poderoso en estos momentos, que se ha decidido utilizarlo con mucha determinación y de una manera muy expansiva, que es la política monetaria. La política monetaria está dando lugar a una inflación que está claramente por encima de lo que el Banco Central Europeo consideraría tolerable dentro de su objetivo, pero esto nos lleva a un debate que venimos asistiendo a él en los últimos años, que es la posibilidad en procesos, ¿no?, de desapalancamiento, si es conveniente o no engrasar un poquito la economía con un poquito más de inflación, ¿no? Siempre que esto, por supuesto, no desestabilice o impida, ¿no?, un anclaje de las expectativas de inflación. Alemania, por lo tanto, menos desequilibrios, el Reino Unido con una política monetaria más expansiva y al final los dos van a terminar creciendo este año posiblemente de forma muy similar, medio punto, ¿no? Lógicamente un crecimiento escaso, exiguo, una recuperación muy lenta, pero crecimiento al fin y al cabo. Pero menos alemanes viniendo a España, menos británicos, o los mismos alemanes y los mismos británicos gastando menos. Hasta ahora, curiosamente, lo que estamos viendo es que en términos de turismo no se resiente mucho, ¿no?, lo que son los indicadores turísticos. Sin ir más lejos, ayer presentamos los resultados de un proyecto que hemos hecho BBVA con Google, lo que nos permite anticipar tanto la entrada de turistas extranjeros como las pernoctaciones a corto plazo para el mes de febrero y las expectativas, al menos a corto plazo, a pesar de este deterioro, ¿no?, al que hemos estado asistiendo en la situación económica europea ya desde el mes de julio-agosto, todavía no se nota en estos indicadores de entradas de turistas y en estas previsiones de pernoctaciones. Y hace un rato me comentaban que desde luego en los archipiélagos, en el archipiélago canario sobre todo, no se está notando nada.
José Luis. Bueno, no mucho que añadir a lo que ya se ha dicho sobre Alemania y Reino Unido. Quizá confirmar la cautela respecto a que en el Reino Unido tenemos un horizonte de débil crecimiento con más desequilibrios y, por lo tanto, veremos cómo evoluciona de alguna manera la capacidad de gasto de los británicos, que tan importante es para nuestro turismo. Esa es la nota de cuidado, que ahí hay tensiones en cuanto a la necesidad de reducir el déficit público, dificultades de bajar la inflación y un déficit exterior significativo. Respecto a Alemania, sin duda el potencial de recuperación de Alemania es claro y aunque la zona del euro pues, pueda tener una cierta dificultad, Alemania va a mantener sus constantes vitales elevadas. Es verdad que ha terminado el año con cierta dificultad en el último trimestre, pero el año pasado Alemania creció un 3% de media y aunque tenga una pausa la primera parte del año, los fundamentos se mantienen sólidos pues, para poder seguir manteniendo su capacidad de gasto. Me interesa más dedicar un poco al tema de la crisis del euro, la crisis del área del euro. El área del euro atraviesa en estos momentos un momento complejo. El propio presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha dicho que es una situación seria porque se conjugan tres factores simultáneos: la crisis de la deuda soberana, las dificultades para el sistema bancario, sistema financiero europeo, con riesgo en el sistema bancario europeo, y una situación de débil crecimiento. Los tres elementos conjuntos configuran una situación de riesgo para el conjunto del área del euro que se adecua a el reto probablemente más grande al que se ha afrontado el euro desde su propia fundación. Los intentos que se han dado desde la esfera política para responder y resolver las grietas que en el proyecto han emergido, que deben de ir en la dirección que ya se ha indicado, de construir una unión económica y fiscal más sólida, que dé respaldo serio a la moneda única, hasta ahora no han sido suficientes como para despejar las dudas que se ciernen sobre el conjunto del área del euro. Eso es cierto. Yo quisiera, de todas formas, que no se perdiera de vista el que se van produciendo avances, que a pesar de las enormes dificultades a las que se enfrenta el área, se están dando pasos en casi todos los frentes. Se han dado pasos a nivel europeo hacia una gobernanza más seria, más creíble, que evite que se produzcan las cosas que han dado lugar a la situación de sobreendeudamiento público y privado en muchos países del área del euro. Se ha producido un cambio que va incluso a elevarse a nivel de tratado internacional, que crea una unión fiscal, una unión de estabilidad fiscal mucho más sólida, y se han dado pasos, quizá en ese terreno no lo suficientemente rápidos ni lo suficientemente contundentes, como para tener mecanismos de seguridad, mecanismos de respaldo que den garantías a los ciudadanos que compartimos la moneda única de que el proyecto va en serio, que el proyecto va a sobrevivir y que se va a hacer todo lo necesario para que la moneda única salga robustecida de esta crisis. Y se han dado pasos también a nivel de la autoridad monetaria. Yo, en ese sentido, proveniendo del eurosistema, del Banco Central, del Banco de España, me gustaría subrayar la trascendencia de las decisiones que tomó el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo del mes de diciembre. No solo bajando los tipos en segundo mes consecutivo al 1%, reduciendo las reservas obligatorias de los bancos a la mitad, sino además abriendo esa vía de liquidez ilimitada por un periodo de hasta 3 años, con opción de salirse de las subastas si así los bancos lo requieren. Ese es un mecanismo muy potente de protección del sistema bancario y de la propia moneda única en esta situación. Probablemente no es suficiente. Y no es suficiente porque la respuesta tiene que venir desde el lado de las autoridades políticas y tiene que venir
desde el lado de pasos más serios en el terreno de construir los mecanismos de respaldo y de garantía financiera en el conjunto de la... Pero se están dando pasos. Y por último, se están dando pasos también en el terreno de los gobiernos de los países que habían acumulado desequilibrios insostenibles y que estaban a la base de la crisis fiscal, que es la que ha generado la inestabilidad en la moneda única. Se han dado pasos prácticamente en todos los países de compromisos muy serios para restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y para adoptar medidas de reforma estructural que permitan el crecimiento. Cuando se sale de una crisis de sobreendeudamiento, cuando es inevitable el desapalancamiento, las políticas de crecimiento tienen que asentarse fundamentalmente en la activación de la oferta, en la mejora de la competitividad, en la reducción de costes y en la flexibilización de las economías. Y es en ese terreno en donde se están produciendo reformas, pasos de los gobiernos concernidos, de los gobiernos que están sufriendo esas vulnerabilidades, para avanzar. Por lo tanto, en ese sentido, reconociendo, como he dicho al principio, la gravedad del momento que vive la zona del euro, la nota de esperanza que supone el que se están dando pasos en la dirección adecuada. No obstante, probablemente la zona del euro va a entrar en el año 2012 en una situación de contracción al final del 2011 y de atonía, cuando menos, del crecimiento económico. Y, por lo tanto, a corto plazo, la cara que presenta la situación del área pues no va a ser, desgraciadamente, muy optimista. Pero los pasos que se están dando abren el camino a la esperanza, a que se den pasos políticamente más decisivos y que, además, pues se resuelvan un poco los problemas de crecimiento a más medio plazo. Gran contraste el que hay entre el epicentro de la crisis, Estados Unidos, donde se originó la infección, y Europa. Estados Unidos va a crecer, habéis convenido, en torno al 2% este año, después de haber practicado políticas importantes, políticas de demanda, básicamente, políticas de estímulo monetario, iba a decir prematuras comparadas con las practicadas en Europa, puntuales, sería la palabra, en mi opinión, adecuada, pero también políticas menos limitadas por todo tipo de prejuicios en el ámbito presupuestario, ¿no? Y la paradoja es que hoy Europa, como señalaba José Luis Malo, pues está atenazada por un problema de deuda pública, de falta de confianza en los mercados, a pesar de que el conjunto de la eurozona tiene menos deuda pública que los Estados Unidos de América, por un sistema bancario que proyecta una cierta vulnerabilidad, a pesar de que los problemas bancarios en su origen eran muy superiores en la industria bancaria estadounidense, y por, efectivamente, un menor crecimiento y el paro situado en máximos históricos. Si hay una economía prototípica de este cuadro clínico, con estas tres anomalías, esa es la economía española, que cuando sobreviene la crisis en el verano del 2007, concluía probablemente la etapa más brillante de crecimiento en la historia reciente. 10, 11, 12 años de expansión ininterrumpida a una tasa media superior al 3,5%, y aquel verano, aquel diciembre, si quieren, del 2007, recuerden, una tasa de paro en el promedio europeo, por primera vez en la historia reciente, unas finanzas públicas que poco tenían en común con las economías más endeudadas, un stock de deuda pública entre el 35 y el 40% del PIB y un ligero superávit, pero, eso sí, un endeudamiento privado históricamente elevado y un endeudamiento privado de empresas y de familias bancarizado, es decir, con el sistema bancario. Eso ayuda a explicar las dificultades que en el 2011 ya ha tenido la economía española y las que en el 2012 va a seguir teniendo. Probablemente dificultades que serán superiores al promedio de la
de la eurozona. No sé vosotros qué pensaréis. Lo que en los minutos que siguen os propongo es que tratéis de identificar cuáles son los elementos más destacables desde el punto de vista de la demanda de servicios de consumo turístico, no en general, no que hagáis una especie de descripción descontextualizada de los problemas de la economía española, sino que los particularicéis en la cuenta de resultados de las empresas turísticas, ¿no? Y luego veremos la otra parte de la cuenta de resultados en una segunda ronda que tendrá que ver con la inversión en un sector en el que todos convenimos, desde luego el CELTUR lo lleva reclamando desde hace tiempo, hay que mejorar la calidad de la oferta, es decir, hay que invertir, hay que tratar de fortalecer no solo el binomio sol y playa, sino ofertas complementarias. ¿Qué va a pasar con la financiación crediticia, ¿no? Por lo tanto, si hubiera que destacar, Rafael, 2 o 3 variables que afecten a la demanda turística este año por parte de españoles. Bueno, pues fundamentalmente va a venir determinada, lógicamente, por la evolución de la renta disponible de las familias, y la renta disponible se va a ver afectada, por un lado, por el ajuste fiscal, que es ineludible, pero hay que hacerlo. Esto significa menos gasto público y también, como hemos visto en los últimos anuncios, más impuestos. Y, en segundo lugar, el elemento que va a condicionar esa demanda de turismo es la evolución del mercado de trabajo, ¿no? Y esto me lleva al terreno, ¿no?, de las políticas. El ajuste fiscal, nosotros decimos, es inevitable, es ineludible, hay que hacerlo y, por lo tanto, esto va a seguir teniendo un efecto contractivo sobre la renta disponible de las familias. Pero es muy importante, ¿no?, acompañar ese ajuste fiscal con reformas, sobre todo en el mercado de trabajo. Tenemos un mercado de trabajo totalmente disfuncional, como tú decías, ¿no?, porque de alguna manera la demanda agregada, la demanda de las familias y, por lo tanto, la demanda de bienes turísticos va a estar muy condicionada en los próximos, no ya me refiero a este año, en el 2012, sino incluso en los siguientes, la demanda de turismo, ¿no?, por parte de los españoles, de la evolución del mercado de trabajo. No va a ser lo mismo la demanda que puedan realizar las familias españolas de todos estos servicios complementarios de turismo en una situación con un mercado de trabajo con una tasa de paro del 22% o una tasa de paro que empieza a ceder rápidamente. Por lo tanto, este va a ser uno de los elementos que yo destacaría como más importantes, no solo para este año, sino también para medio plazo, y por eso, ¿no?, el énfasis que tenemos que poner en la reforma del mercado de trabajo, pero también en todo lo que signifique favorecer y dinamizar la economía española para permitir que podamos ajustar, llevar los reajustes necesarios de factores productivos a aquellos sectores que tengan capacidad de crecer, ¿no?, flexibilizar la economía para poder reasignar factores productivos a sectores que puedan crecer, ¿no? Mencionabas el tema de la evolución del crédito. La evolución del crédito va a venir a corto plazo determinada por factores de oferta y factores de demanda, nuevamente. De los factores de oferta tenemos que tener en cuenta que hay una parte del sector financiero que está inmerso en un proceso de reestructuración. Aproximadamente un tercio de los activos bancarios están en entidades que están ahora mismo en proceso de reestructuración, pero por otro lado, por el lado de la demanda, tenemos un proceso de desapalancamiento, un proceso de empresas y familias simultáneamente tratando de reducir esos niveles de endeudamiento, pero teniendo en cuenta que hay una heterogeneidad enorme, tanto por el lado de la oferta, no todas las entidades bancarias son iguales, como por el lado también de las economías domésticas, como de las empresas. No todas las empresas y todas las familias se encuentran con los mismos niveles de endeudamiento y, por lo tanto, el reto para esta economía está en tratar de emparejar, de machear, ¿no?, aquellas demandas de crédito de proyectos solventes con entidades que tengan liquidez para acompañar esos procesos. Os pido un poquito más de prospección, porque ya me han dado 2 avisos como en los toros. José Luis, si pudiéramos afinar incluso previsiones de crecimiento y qué va a ocurrir también con el crecimiento del crédito. Muy brevemente, las perspectivas de la economía española para el año 2012 tienen 2 caras. La cara dolorosa de la recaída. La economía en el cuarto trimestre pues, ha experimentado aparentemente, según todos los indicadores, una cierta contracción, y esto arrastra a que el año que viene pues, va a ser un año
en donde la recaída en España va a ser más marcada que en el conjunto del área del euro. Eso se debe, bueno, pues de alguna manera a algunos de los problemas estructurales que arrastramos, se debe a que la crisis de la deuda soberana de alguna forma nos afecta más intensamente en condiciones financieras y en efecto de confianza, y eso se debe a que nuestros problemas de mercado de trabajo no han tocado fondo y el ajuste inmobiliario pues todavía no se ha terminado. Es un cuadro complejo que determina que en cuanto a dinamismo económico, pues el año que viene va a ser un año condicionado por lo que acabo de enunciar como esa cara dolorosa de la recaída, que tiene el componente, además de ser la primera experiencia en muchas décadas donde después de una recesión vivimos una recaída, cuando todavía no hemos logrado salir suficientemente de la recesión anterior. Por lo tanto, ese es un componente doloroso de las perspectivas de la economía española. La cara esperanzadora de esa perspectiva de la economía española es que la economía se está ajustando. Estamos haciendo el trabajo que es necesario hacer para restablecer el crecimiento sólido que nos corresponde. Estamos reduciendo nuestro nivel de déficit externo, estamos mejorando la competitividad. Ese es un tema que aquí en este foro me gustaría mucho insistir, porque el turismo es uno de los sectores que ejemplifica perfectamente cómo una economía tiene que ajustarse dentro de una moneda única. Después de haber tenido desequilibrios, el mecanismo fundamental de ajuste dentro de una moneda única es a través de la competitividad. Ustedes dicen que una parte muy importante de la mejora del turismo es por la explotación de las ventajas comparativas debido a factores exógenos de carácter geopolítico. Seguro que una parte es eso, pero estoy seguro que una parte importante también es el esfuerzo en contención de costes, en mejora de productividad y oferta de precios competitivos que el sector está haciendo. Y ese es el mecanismo por el que una economía se ajusta dentro de una moneda única cuando no tiene a su disposición el tipo de cambio. Por tanto, en ese sentido, la economía se está ajustando en competitividad, se está ajustando en déficit exterior, se está ajustando en nivel de endeudamiento, y eso es inevitable, y esto conecta quizá con el problema de la financiación. Las condiciones financieras van a seguir siendo complejas, puesto que el nivel de tensión de la crisis de la deuda soberana nos va a seguir afectando, y eso se va a trasladar al conjunto de todos los agentes. De todas formas, no hay que olvidar que cuando una economía ha tenido una situación de sobreendeudamiento, el ajuste requiere reducir el nivel de endeudamiento y, por lo tanto, quiere decir que el crecimiento tendrá que ser poco intensivo en el uso de la financiación ajena. Por lo tanto, el modelo de crecimiento será un modelo en donde el dinamismo del crédito no va a preceder al dinamismo de la actividad. Jordi, brevísimamente. muy brevemente porque simplemente estamos fuera de tiempo. Quisiera trazar una comparativa de la situación que vive la economía española con la que tú has mencionado de la norteamericana. La norteamericana ha podido salir de la recesión vía políticas de demanda, a pesar de ser una economía con un elevado déficit público y un elevado déficit por cuenta corriente. España tiene un elevado déficit público, gastamos 80.000 millones de euros más de lo que ingresamos, y un elevado déficit por cuenta corriente aún hoy en día de más de 40.000 millones de euros, que el país gasta más de lo que ingresa. España puede salir de la crisis, pero no vía demanda, solo vía oferta. Entre el dilema austeridad-crecimiento, el crecimiento que podemos tener es vía la austeridad, porque aquellos que nos dan financiación para crecer han dejado de dárnosla hasta que no demostremos que sabemos administrar nuestros recursos. Por tanto, a mí ese dilema me parece ficticio en muchas ocasiones. Nos hemos de concentrar, como ha dicho José Luis, en el crecimiento a través de la oferta, no nos va a venir a través de la demanda. Y en cuanto al crédito, has pedido números. Nuestras previsiones a fecha de hoy es que el crédito total para el año 2012
caiga en un 2,3% para el conjunto del ejercicio, para otros sectores residentes, pero este es el saldo total de crédito vivo. Esto no significa que no haya crédito nuevo. Y si además tenemos en cuenta la distribución sectorial, el grueso del ajuste a la baja tiene lugar en el sector de crédito vivienda. El crédito no vivienda crece en saldo vivo. Por tanto, oportunidades de crédito en este ejercicio las va a haber para buenos proyectos. Muy bien, muchísimas gracias. Si uno tuviera que sintetizar muy brevemente la multiplicidad de consideraciones que han hecho nuestros ponentes, este sería efectivamente 2012, va a ser un año de mayor desaceleración en el ritmo de crecimiento económico en todo el mundo. Es difícil identificar economías que crezcan más en el 2012 que en el 2011. Destaca la recuperación asentada de Estados Unidos, gracias a esas políticas que comentábamos antes, no tanto en contraste, yo trataba de ponerlas con la economía española, sino con el conjunto de la eurozona. La eurozona, por el contrario, es probable que entre en recesión o quede estancada, porque de forma simultánea, de forma sincrónica, todas sus economías están practicando las mismas políticas procíclicas y eso, lógicamente, deriva en un esquema de crecimiento cercano a la recesión, ¿no? Y ya mucho más cerca en nuestro país, en la economía española, aun cuando no se ha concretado, lo que sí vemos es un cuadro menos favorable que en el año 2011, de recesión, es decir, de crecimiento negativo al menos 2 trimestres consecutivos, con una tasa de empleo probablemente muy rígida, muy arriba, pero como los tres han señalado, con un sector empresarial que está haciendo deberes, que está haciendo de la necesidad virtud, y procurando que sus unidades empresariales estén en mejores condiciones competitivas. Probablemente uno de los sectores prototípicos de este ajuste, de esta adaptación a unas condiciones más adversas, sea el sector turístico. Por un lado, se está beneficiando de esa condición casi de bien superior que dirían los microeconomistas que tiene el servicio turístico, cuya demanda crece a medida que crece la demanda de los consumidores, la renta de los consumidores, pero sobre todo está apuntalando un crecimiento diversificado y está de alguna forma en el borde de esa mejora de las condiciones de oferta que muchos empresarios, muchos de ustedes, están reclamando. Ojalá y las condiciones crediticias, que era la otra parte del binomio que nuestros ponentes comentaban, sean menos adversas en el 2012 y permitan a aquellas empresas con ideas, con proyectos de expansión, financiar esa renovación de la capacidad, esa renovación de la oferta, que es la que va a seguir haciendo del sector al que ustedes pertenecen, de su industria, una de las más importantes de toda la economía mundial. Muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a ustedes por su atención. Buenas tardes.